En esta ocasión vamos a reflexionar sobre el hábito de pensar. Vamos a indagar a ver qué es el pensar y ver de qué manera el pensamiento nos controla y nos hace vivir fuera o alejados de nuestra realidad. Entonces, lo primero a observar es el origen del pensamiento. ¿Cuándo empezamos a pensar? Para ello, pues podemos ir hacia nuestra edad temprana, los primeros años, y vemos que nuestro cerebro, nuestro conocimiento del entorno, se empieza a llenar de símbolos, de situaciones, y es cuando de alguna manera el interior empieza a reconocer el exterior, impulsado en muchas ocasiones por las necesidades y las demandas de nuestro propio cuerpo. Y esas necesidades nos obligan a interactuar con el exterior. Esto lo podemos ver con mucha claridad simplemente con observar cuando vamos a realizar un acto, cuando tenemos un deseo. Podemos observar con claridad que se origina como una especie de estímulo o impulso desde nuestro interior. Ese estímulo muchas veces es instintivo o incluso a veces se le puede denominar corazonada. Es algo que automáticamente genera un mecanismo que interactúa con nuestra mente, con todos los conceptos que se han ido formando a lo largo de la vida, y en un instante razona y llega a la decisión, a la forma en la que esa acción se ejecuta, se pone en marcha de la manera más adecuada, más equilibrada, más razonable, atendiendo a el interés, la idea que inicialmente se origina en el interior. De esta manera vemos cómo algo que se inicia en nuestro interior, que tiene un hábitat muy concreto, podemos observarlo con más detenimiento si observamos alguna acción que hayamos realizado recientemente obedeciendo a un deseo. Podemos imaginarnos en el instante en el que empezamos a elaborar la acción. Pero lo que vamos a hacer es quedarnos antes de iniciar ningún movimiento. Vamos a mantenernos observando qué es ese impulso. Por ejemplo, el impulso de saludar a una persona conocida, de preguntarle cómo le fue ayer. Entonces, inicialmente hay un impulso interior y una serie de actos, pero vamos a permanecer observando ese impulso, esa intención, como si fuese que se hubiese parado el tiempo. Estamos ahí observando ese impulso. Y a continuación podemos observar cómo es la elaboración del acto.
cómo entran en juego objetos de la memoria, el aprendizaje, la manera correcta de expresar. Y ese pequeño ejemplo nos basta para comprender por qué estamos completamente en nuestros pensamientos. Porque es la memoria y el pensamiento lo que nos permite la interrelación, ya que no conocemos otra forma. Vamos a reproducir ese movimiento desde el principio, en el que interiormente nos sentimos genuinamente en esa intención y cómo ocurre ese movimiento, en especial la manera en la que sentimos la coherencia y la autenticidad de la intención. Es decir, en la medida que esa sensación, ese impulso se va elaborando, podemos darnos cuenta cómo va subiendo hacia nuestro cerebro. Y de alguna manera intentamos que esa traducción en palabras o en actos contenga con claridad y nitidez la intención. Pero si observamos, nos damos perfecta cuenta de que es necesaria una traducción y que hay cierta intranquilidad en que esa traducción sea correcta, porque nos interesa que la autenticidad de ese mensaje llegue con precisión a la otra persona. Vemos que en primer lugar tenemos una dificultad en traducir en palabras, por ejemplo, porque nosotros vamos a utilizar las asociaciones que creemos correctas en base a nuestra experiencia. Entonces ese mensaje llega a la otra persona, lo escucha y en primer lugar intenta interpretarlo. Las palabras seguramente que escucha son las mismas que hemos pronunciado, aunque ya la interpretación del tono es subjetiva. Además, las palabras en concreto seguramente tienen una connotación diferente porque su estructura del pensamiento se ha generado de forma diferente. Y de esa interpretación se genera un impulso que igualmente va hacia adentro. Generalmente y en muchas ocasiones, si no la mayoría, esa interpretación que hacemos de lo que la otra persona nos dice se queda exclusivamente a un nivel mental, porque entendemos que es una interacción con lo exterior y entonces nos defendemos con ello de la manera que hemos aprendido. Pero vamos a imaginar que no hacemos esto, sino que interiorizamos y dejamos que esa interpretación llegue a nuestro interior, al mismo lugar del que parten nuestras acciones. Si hacemos esto, si nos permitimos recibir de alguna manera el mensaje, seguramente tengamos alguna posibilidad de
de tener una verdadera comunicación. Pero lo que ocurre es que generalmente interpretamos de forma mental lo que la otra persona nos dice en esa forma, con esas palabras, con ese tono, porque realmente nuestro interior se defiende y consideramos en muchos casos que es como un ataque o que realmente no he de mostrar mi interior para no verme enjuiciado. En cualquier forma, lo básico de todo esto, y que es muy importante a nivel individual y personal, es observar cómo de una intención interior genuina, por el hecho de que esa intención tome el camino hacia nuestro cerebro y se interprete, se traduzca, ya tenemos la sensación de estar como lejos del yo interior que genera y que desea esa comunicación, ese acto. Es como estar en una mazmorra y mandar un mensaje a través de un túnel y claro, sabemos que a lo largo del túnel ese sonido irá tomando otros tonos, pero no nos queda otra que confiar. En general la situación viene a ser algo así como que nuestro yo interior se acostumbra a vivir aislado, aunque utiliza la mente y el pensamiento para interrelacionarse con todo, con el resto de seres. Y lo que ha ocurrido es que hemos desarrollado el hábito de todo subirlo a la cabeza y traducirlo en pensamientos que sean razonables, adecuados, entendibles. Entonces es importante darnos cuenta de hasta qué punto hemos puesto lo peyorativo en esa elaboración mental. También es posible que nos hayamos acostumbrado a vivir en esa mazmorra ocultos. Y en la vida del día a día estemos acostumbrados a elaborar desde la mente todas las interrelaciones. De esta manera lo que ha ocurrido es que se ha construido un hábito, el hábito de estar poniendo la atención en el discurso mental, en las estructuras mentales, hasta tal punto que ya no nos prestamos atención, sino que simplemente buscamos la lógica de lo que hacemos, de lo que decimos. Y lo que está ocurriendo es una cada vez mayor desconexión entre nuestro yo interior y el funcionamiento de nuestra mente. Si acaso nuestro yo interior a veces nos transmite angustia, malestar, soledad, incomprensión, entonces decimos que nos sentimos mal, aunque no lo digamos.
Así la mente y el pensamiento funcionan de manera autónoma a nosotros. Es como un embajador que le dejamos a cargo de todo y nos desentendemos de él. Pero es el embajador el que realmente está viviendo. Nosotros cada día estamos más desconectados y apagados. En esta situación realmente podemos estar de este modo durante toda la vida. Pero en nuestro caso estamos intentando recuperar ese contacto con el yo interior, con el yo real. Y nos ocurre frecuentemente que incluso después de una meditación profunda, incluso cuando tenemos comprensiones muy profundas y especiales, luego al llevarlo a la práctica, en la vida del día a día, pues suele desaparecer todo ello. Y podríamos decir, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ocurre cada vez? ¿Cómo es posible que yo entrando en mi yo, sintiéndome, reconociéndome, recibiendo energía, la luz de mi ser, cómo es posible que dándome cuenta de que soy interiormente lo real, de que puedo permanecer en mí, cómo es posible que al salir y en menos de 5 minutos me haya desconectado por mucho propósito que haya puesto? Pues eso ocurre porque nuestro hábito consiste en pensar, en llevar al pensamiento todo lo que experimentamos. Es el aprendizaje de racionalizarlo todo, de poderlo contar, porque si no lo cuento es como que no hubiese ocurrido. Si no lo cuento no tiene valor, si no lo cuento no tiene fuerza. He de descubrir todos esos hábitos que tengo de salir fuera, de tener que traducirlo en palabras, que el otro lo entienda, que el otro me diga sí, es magnífico. Y a veces uno dice, no lo voy a contar, no lo voy a decir, pero claro, lo pone en duda. Si no me lo validan, si no lo cuento, ni yo mismo me lo voy a creer. Entonces es una buena práctica el interiorizarnos, el buscar esa conexión, esa información, esa sensación interior de estar, de reconocer que realmente somos reales en el interior. Y vigilar que cuando abramos los ojos que cuando nos levantemos, cuando vayamos a hacer actividades, sigamos conectados con esa sensación de presencia, evitando que ese foco de atención suba hacia nuestra cabeza, hacia nuestra mente. No vamos a elaborar ningún pensamiento de la experiencia, sino que vamos a permanecer
centrados en el centro, en el interior. Lo interesante es intentar permanecer un tiempo, incluso el mayor tiempo posible, porque realmente es complejo el deshacer el hábito de pensarnos, de vivir en el pensamiento. La práctica meditativa se puede realizar manteniendo este foco de permanecer percibiendo desde nuestro centro sin generar ningún pensamiento ni ninguna emoción. Aunque recibamos luz y esa sensación de bienestar, ese amanecer interior que nos va llenando, permanecer en esa experiencia, manteniendo la atención ahí, sin que salga para nada de nuestro interior. Y quizás lo que va a llegar al resto del cuerpo, incluida la cabeza, sea el calor que se genera. Entonces, a través de todo el cuerpo, incluida la cabeza, se va a reflejar ese calor a nuestro alrededor. Y vamos a mantener la atención completamente en el interior. Vamos a observar cómo podemos estar en esa experiencia, en esa sensación tan dulce, tan luminosa, todo el tiempo que queramos. En este momento sin hacer nada, con el cuerpo lento, la respiración lenta, dejándonos iluminar, sentir. Y de esta manera cada vez percibiendo que vivo realmente en ese lugar, que soy real en ese lugar, del que no sale acción ni sale una idea, un concepto, es experiencia directa. Si se quiere, la primera acción que podemos realizar como práctica, manteniendo completamente el centro en el interior, la atención, sin que pueda generarse ningún pensamiento, que el foco de la atención no se desplace de ese centro, pues puedo empezar a respirar un poco más intensamente, despacio y profundo, y durante ese movimiento de la respiración sigo enfocado en ese centro. Algo así como que soy yo el centro el que respira. Estoy encarnado en mi respiración. E igualmente desde ese centro, acompañando la respiración, voy a sentir todas mis articulaciones y todo el cuerpo en general mientras respiro.
Podemos tomarnos todo el tiempo que queramos practicando esto, que ya es una práctica muy interesante. Y cuando nos animemos podemos iniciar un movimiento, sintiendo nuestras manos, incluso moviéndolas con movimientos muy lentos, para que en ningún modo salgamos de la atención completa en el interior. Es decir, sentimos la mano desde el interior y en ese movimiento lento vamos a percibir que es nuestro interior el que mueve la mano. Y desde el interior estoy en la mano. Y estoy realizando un acto desde el interior, sin pensamiento. Puedo empezar a moverme y sigo siendo yo, viviendo desde dentro. Otro acto que podemos hacer es desde ese centro y sin salir de él, abrir nuestros ojos lentamente sabiendo que a través de mis ojos estoy yo y no necesito realizar ningún pensamiento. Incluso me asombro que desde mi interior pueda estar viendo el espacio humano, el espacio físico. Imagínate que estamos mirándonos a los ojos desde el interior. Y estamos contemplando a través de los ojos que tenemos enfrente el mismo estado que estamos sintiendo. Estás en tu interior y estás viendo a través de unos ojos que están viendo igualmente a través del interior. Y entonces podemos sentir que tú eres real en tu interior y estás en él. Y eres capaz de ver a través de mis ojos que también estoy conectado contigo a través de mi interior. Si yo me permito verte, puede que tú me veas. Estas prácticas son interesantes para ver
de qué manera podemos vivir una vida completamente desde nuestro ser real, de forma consciente. Quizás aparentemente sea una forma de vivir imposible, dadas las prisas, el estrés, las ocupaciones. Pero no viene mal practicar, para incluso conseguir incluso en las prisas el lograr permanecer en el centro. Porque uno puede estar en el centro, levantarse. Lo básico de esto es deshacer el hábito. Es simplemente eso. Únicamente necesitamos terminar con el hábito de creer que el mundo de la relación con los demás se basa en las estructuras mentales. Y aprender a relacionarnos desde nuestra realidad interior. Este es el objeto de esta práctica y de la propuesta meditativa. Y ahora, si lo deseamos, quedamos un rato en meditación, el tiempo que deseemos, y vamos a ir concluyendo esta grabación, tomando conciencia de que para poder permanecer en nuestro interior y vivir verdaderamente desde nosotros, hemos de acabar con lo aprendido, con el hábito. Comprender esto profundamente y practicarlo a diario hasta lograr estar presentes y salir del letargo, del sueño, de la gruta profunda. Reflexionamos sobre ello, dejamos que nos llene la alegría de darnos cuenta de que nos hemos encontrado y de que hemos encontrado la forma y el camino de volver a nosotros, por una vida real, una vida verdaderamente humana, una vida libre.